Bueno, entonces, cuando podemos aquí en Puentes, evitamos invitar a políticos y recurrimos a personas comunes, pero no tan comunes, intelectuales, profesionales, que puedan explicar mejor lo que está sucediendo en América Latina. Hoy tengo a Anameli Ramos como invitada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ella es curadora de arte y activista cubana, una de las caras más visibles del movimiento San Isidro al que pertenece. Bueno, graduada en la Universidad de La Habana como historiadora de arte, trabajó 12 años como profesora e investigadora del instituto del que fue expulsada. Y le han dicho, entonces el régimen sí te ama, que por tu bien tenías que marcharte del país para dejar de ser un caso problemático. ¿Puedes decirnos un poco lo que pasó? Sí, sí, cómo no. A ver, yo trabajaba en la Universidad de las Artes, sí, desde que se llama así, Instituto Superior de Arte, desde que me gradué. Yo me gradué en el año 2007 y estuve 12 años en esa universidad. Entonces, bueno, imagínense todos los lazos y las relaciones que uno hace en 12 años. Es decir, yo llevaba paralelo mi trabajo docente con este trabajo de curaduría, que lo empecé a hacer también con estudiantes y luego con graduados de esa escuela, y llegamos a hacer muchas exposiciones. Realmente el proyecto nuestro de exposiciones fue muy conocido porque lo hacíamos en lugares abandonados de la ciudad. Es decir, no era muy convencional, no se hacía dentro del circuito de galerías, sino que ocupaba estos otros espacios, ¿no? Y es que, de hecho, a mí siempre me interesó esta interacción con diferentes públicos. Y a partir de ahí entonces comienzo a hacer otro tipo de trabajos que creo que fue lo que empezó a molestarle al Estado, que tenían que ver con la memoria histórica, es decir, el hecho de ocupar lugares destruidos de la ciudad, hacer una labor artística allí, es decir, como reivindicar el espacio, obligatoriamente te obligaba a interactuar con cuestiones históricas del lugar, con la memoria, con cómo la gente se involucra con esos espacios. Y después comencé a trabajar en un proyecto que dentro del, se llamaba Foro Loyola, dentro de un centro de formación de los jesuitas, y allí lo que hacíamos era espacios de debate sobre temas actuales del país. Entonces, mi trabajo como curadora, es decir, el hecho de tener tanta interacción con artistas, con personas de distinta índole dentro del campo intelectual, más este trabajo en el Foro Loyola, que era un espacio polémico por excelencia, es decir, en Cuba se bloquean mucho todos los espacios que tengan que ver con el debate. Esto, más mi involucramiento también en contra del decreto 349, que fue un decreto que aparece en el 2018 y que era muy restrictivo. Intentaba regular la producción de las artes en general y de la exhibición a partir de determinadas prioridades, digamos, estatales, que no tienen que ver con las prioridades artísticas ni con la libertad de expresión. Todos esos factores llevaron a que ellos me vieran de alguna manera como una amenaza, porque además yo tenía un público seguro en el aula. Si yo daba clases en muchos grupos, eran muchos jóvenes sobre los cuales incidía. Y entonces empezaron a preocuparse con eso. Casi todas las cosas que yo hacía eran públicas, por lo tanto empezaron a preocuparse por lo que yo iba a decir en determinado panel, en determinada charla, en las entrevistas a las cuales me invitaban. Y así es como deciden entonces sacarme del instituto, a pesar de que mi trayectoria era muy buena. De hecho, yo me voy del ISA con una evaluación de excelente como profesora. Y ellos inventan un recurso. ¿Fuiste criticada, por ejemplo, por los estudiantes? No, ¿O nunca. los estudiantes empezaron a decirte, no, así no, profe? Al contrario, es decir, los estudiantes me adoraban, de hecho todavía me apoyan, de hecho estando en San Isidro, después en el acuartelamiento, ellos hacen incluso una carta de los estudiantes pidiendo no solo que dejaran de difamarme en los medios oficiales, sino incluso pidiendo mi vuelta al instituto y criticando la manera en que se había manejado el asunto. Es decir, ellos simplemente inventan un recurso legal administrativo para sacarme. Un recurso legal que yo lo consulté porque además yo apelé a varias instancias y era un disparate desde el punto de vista legal. Es decir, me atribuían, hacían como que yo aplicaba un decreto de regulación automática de personas. Son personas que no pueden salir sin pedir autorización. Estamos hablando de los médicos, de los cuadros del Estado, de los militares, y yo no aplico ese decreto. Es decir, yo era simplemente una profesora. Y sin embargo ellos hacen todo ese recurso legal y cuando el abogado, el juicio fue evidentemente a mi favor
Y cuando el abogado ve la sentencia en contra, se asusta, va, empieza a indagar hasta que la seguridad del Estado lo va a ver un día, él después me lo cuenta y le dice, mira, no indagues más, el problema aquí es que esa muchacha está monitoreada por la seguridad del Estado y por eso se la sacó del instituto y por eso va a seguir monitoreada por la seguridad del Estado. Y cuando aquello yo ni siquiera era del movimiento San Isidro, es decir, estamos hablando de una persona que solo hacía su trabajo y se movía en determinados espacios de cierta autonomía, es decir, generando cierta autonomía y tratando de regenerar un poco el tejido social en Cuba. Es decir, ese era mi trabajo con esos proyectos independientes. Yo no tenía ningún otro interés más allá, ni siquiera ningún interés político directo. Y bueno, así es. Luego conozco a Luis Manuel Otero, entro a conocerlo justamente por el arte también, por su labor como artista, porque yo estaba haciendo un texto para una revista francesa y quería hablar sobre su obra. Entonces, y a partir de ahí es que me empiezo a involucrar en las actividades del movimiento ahí en San Isidro. San Isidro es un barrio pobre de La Habana, por eso es que el movimiento toma ese nombre. Y su labor fundamental es decir, reivindicar todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con los derechos culturales, con un tipo de ideas, ¿no? Es decir, con una noción de cultura más amplia que la que tiene el Estado. Es decir, el Estado cubano y su Ministerio de Cultura tienen una idea muy restringida de la cultura. Ellos consideran que la cultura, de hecho tienen un lema que yo detesto, que es la cultura en buenas manos, como que la cultura no la hacemos todos, la cultura la hacen determinados artistas, determinados intelectuales, y para ellos esos intelectuales y artistas tienen que estar alineados ideológicamente con el sistema cubano. Todo lo que para que se entienda, porque la paradoja es esta. Sobre todo afuera, el régimen cubano comunica, sí, muy bien. El arte tendría que ser revolucionario porque tendría que llevar a las personas a pensar, a reflexionar. Afuera, el arte de izquierda o el arte cercana del régimen cubano la venden en Europa, en Estados Unidos, como arte revolucionaria, anticapitalista. ¿Cómo justifican este control de las conciencias, de las obras de arte, de estos eventos dentro de la isla? Asimismo, lo que dicen es que el arte tiene que ser revolucionario porque es la única forma de ser crítico con una realidad que está deshumanizando al ser humano y qué sé yo, y para ellos eso es igual a capitalismo. Es decir, todo lo que vaya a criticar el capitalismo y no los toque a ellos como sistema es bienvenido. Ahora, si hay algún tipo de arte, incluso un arte que puede considerarse revolucionario a sí mismo, pero ellos no lo consideran revolucionario, porque ellos tienen como parece que comprar la patente de la palabra revolucionario y de todo lo que tiene que ver con eso. Y entonces, si una persona dentro de Cuba critica algo que tiene que ver con el sistema cubano, que de paso voy a decir ya que ni es socialista ni nada de eso, es decir, eso es un invento también como casi todo lo que ellos tienen, entonces ya, esa persona es contrarrevolucionaria automáticamente, esa persona cae como en una especie de hueco negro donde está apagada, es inconsciente, no es un mercenario, como ellos dicen, es decir, en fin, te empiezan a decir cualquier cantidad de palabras que no tienen que ver con tu realidad y que lo único que está significando realmente es que ellos no admiten nada que se les vaya un poquito fuera de su idea de lo que es revolución. Y su idea de lo que es revolución, porque además está otra frase famosa de que la revolución tiene derecho a defenderse por encima de todo, su idea de revolución es simplemente una cúpula militarizada de poder que es la que gobierna un país completo y no permite ningún tipo de disenso ni ningún tipo de articulación independiente a los canales que ellos han indicado para hacer todo, para hacer cultura, para hacer derecho, para hacer economía, para hacer todo. Incluso ahora que hubo una apertura pequeña hace un tiempo de las actividades por cuenta propia, es decir, las actividades independientes, no entran prácticamente ninguna de estas actividades profesionales. Si los profesionales no pueden ser independientes en Cuba, no pueden tener sus proyectos aparte, tienen que estar alineados a las instituciones del Estado. Y las instituciones del Estado cubano funcionan como filtros ideológicos. Entonces, la crítica no puede estar asociada ineludiblemente a una ideología determinada, que para colmo es mentira. Es decir, en este caso sería la ideología socialista, que lo dice la Constitución, artículo 5, es irrevocable el socialismo. Imagínense una constitución de un país donde una ideología específica sea considerada irrevocable y estén justificados cualquier tipo de actos, incluso violentos, para aquellas personas que ellos consideren que son una amenaza para esa ideología. Pero entonces, para colmo, cuando uno va al interior realmente de las prácticas económicas de Cuba, las prácticas económicas de Cuba no distan nada del neoliberalismo.
Es decir, no tienen nada que ver ni siquiera con el socialismo. Son simplemente las prácticas que haría una cúpula de poder para resguardarse a sí mismo, para resguardar sus negocios, negocios que además son familiares, porque López Calleja es familia de Raúl Castro, que es el que dirige Gaesa, y las tiendas en Cuba, esas tiendas que hoy están en dólares, para mayor contradicción, a las que solo pueden acceder personas que manejen moneda dura, que no es la moneda cubana. López Calleja, es decir, esas tiendas son dirigidas por la FARC, es decir, esas tiendas las maneja la FARC. Entonces estamos hablando de una economía también militarizada. ¿Qué tipo de apertura, qué tipo de acceso real de las personas comunes, qué tipo de justicia social puede darse en un país así? Es decir, todo eso es una mentira que Cuba vende al mundo usando el sujeto de la revolución, el supuesto sujeto de la revolución, que son esas personas humildes, de las minorías, que no tenían acceso supuestamente a miles de cosas antes de la revolución, la usan para brincar sobre ellas y para ponerlas como un especie de pedestal. Y lo increíble que ha sucedido desde el 11 de julio para acá con las protestas es que ese sujeto de la revolución, ese sujeto humilde, es el que ha salido a las calles. Y no son cientos, son miles. ¿Sí? Fueron miles de cubanos, cientos de miles de cubanos en más de 50 pueblos y ciudades del país que salieron a decirle al Estado, no te creo, me mentiste, nos han engañado, son 62 años de mentiras, porque ellos saben lo que vende Cuba al mundo y saben también que eso no tiene nada que ver con la realidad del cubano. Saben que las minorías en Cuba, las llamadas minorías, que no son tales, los negros, los gays, todas esas minorías están no solo discriminadas, sino que no se les permite articularse de manera independiente para exigir por sus derechos. La ley contra los feminicidios llevan años pidiéndola, no se aprueba. La ley de protección animal no se aprueba. Y estamos hablando de proyectos sociales, de proyectos que no son directamente políticos, pero para ellos todo lo que implique una especie de independencia, de autonomía, de articulación social que se le escape a su control es una amenaza y es inmediatamente criminalizado. Y entonces empezamos a ver delitos que son alucinantes para el mundo. Es decir, en Cuba hay varios delitos que, por ejemplo, hay uno que se llama incitación a delinquir. Sí, supuestamente alguien te hace una denuncia porque tú estás incitando a que alguien cometa un delito. Eso es un delito en Cuba, por eso te pueden sancionar. Otro delito absurdo, peligrosidad predelictiva. Es decir, alguien considera que tú eres un peligro para la sociedad. Tú no has cometido ningún delito, pero pudieras cometerlo. Por eso también te pueden sancionar. Y estamos hablando de miles de personas a las que se les sanciona por esos delitos. El desacato, la famosa resistencia a la autoridad también vienen por derechos que se están bloqueando. Es decir, tú no tienes derecho a la libertad de expresión, a decir lo que tú creas de alguien. Por lo tanto, eso se convierte inmediatamente en desacato, un delito. La resistencia, no tienes derecho a la legítima defensa. Si viene un policía a detenerte sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de explicación de por qué te está deteniendo, tú no tienes derecho a la legítima defensa, eso automáticamente se convierte en resistencia. Entonces, al tener tan pocos derechos, al estar reconocidos tan pocos derechos, que son derechos humanos, que son derechos y civiles, son derechos legítimos que cualquiera tendría por nacer simplemente, entonces todas esas cosas se convierten en delitos y esos son los delitos que utilizan muchas veces para silenciar a los opositores, a las personas que disienten, que no están de acuerdo con ciertas cosas, que critican, que dicen la verdad, que le dicen a ellos lo que ustedes están publicando en las redes, lo que están diciendo sus cancilleres, lo que está saliendo en la televisión nacional, no es la realidad del cubano, no es verdad, simplemente están mintiendo, ya, eso es un delito. Entonces, empezamos, solo para decirte, porque me interesa mucho, sobre todo, que la gente entienda la capacidad que tiene el régimen cubano en comunicar, sobre todo afuera. Hablamos, por ejemplo, empezamos por la declaración del canciller europeo Josep Borrell. Todavía hay una vaga solicitud al gobierno cubano de dialogar. Sin embargo, no me parece que Bruselas, por ejemplo, se haya comportado de una manera tan diplomática cuando ocurrió la represión en Bielorrusia. Ha sido mucho más contundente. ¿Por qué hay tanta comprensión, por ejemplo, dentro del Parlamento Europeo? ¿Qué crees tú? Yo creo que a ver, yo no soy experta, ¿no? en cuestiones de geopolítica, qué sé yo, pero yo sí creo claramente que ahí hay una cuestión de alianzas políticas que están detrás. Sabemos que está el PSOE, que tiene una posición importante dentro del Parlamento. Evidentemente hay algún tipo de alianza ahí, desde el punto de vista político, y creo que también hay negocios detrás. Sí, evidentemente, es decir, no por gusto España sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Entonces, ahí evidentemente hay intereses que nosotros no conocemos. Nosotros, digamos, los normales, ¿no? Eh, los que realmente sufrimos la represión del Estado cubano. Nosotros no contamos o no contamos tanto en medio de esos intereses. Yo creo que con el Parlamento se ha dado un proceso interesantísimo. Ha habido personas y organizaciones que han jugado ahí un papel importante a la hora de visibilizar lo que pasa en Cuba, a la hora de exigir a la Unión Europea que se pronuncie de manera más enfática, que no cierre los ojos, que no vire la cara ante lo que está sucediendo en Cuba. Ellos saben lo que está sucediendo en Cuba, porque además la información ahora mismo es es muy difícil de bloquear. Es decir, cuando ellos dicen que no saben y dicen que el problema es de bloqueo, dicen que bueno, que la diplomacia, ellos simplemente se están escudando en eso, porque ellos sí saben lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, se ha dado un proceso interesante. Yo creo que, por ejemplo, Dita ha jugado un papel importante allí. Ella siempre es muy clara a la hora de hablar de Cuba. Hay otros europarlamentarios que ya no son 2 ni 3, son muchos, que han apoyado, que han estado apoyando al pueblo cubano. Se aprobó la resolución esta donde se dice claramente que en Cuba se violan los derechos humanos. Hace un tiempo se aprobó. Prisoner Defender es una de las organizaciones que ha jugado un papel fundamental ahí, fueron los que presentaron esta resolución. Y lo interesante es que después de que la resolución se aprobó, ellos prometieron que iban a revisar el acuerdo de diálogo, porque aquí todo viene por esta cuestión del acuerdo de diálogo que la Unión Europea tiene con Cuba, y donde hay distintos puntos que deben ser cumplidos en materia de derechos humanos. Y esos son los puntos que no se están cumpliendo. También se había hecho público un escándalo de que la Unión Europea, el dinero que estaba entrando por concepto de la sociedad civil, se le estaba dando a empresas y a organizaciones sociales que son del gobierno, es decir, que son del Estado. Entonces no se le está dando ese dinero, no se le está dando ese recurso, ese apoyo a proyectos independientes realmente, por todo esto que yo he hablado ahorita, es decir, todas las restricciones que hay en Cuba para esos proyectos independientes. Entonces es como que están pasando gato por liebre. Eso el mundo tal vez no lo sabe, porque lo que ve son nombres de organizaciones que perfectamente podrían ser independientes, pero no lo son, y eso lo sabemos nosotros los cubanos. Es decir, nosotros los cubanos somos los que tenemos que decir, no, estas organizaciones a las que ustedes le están dando dinero, a las que ustedes le están dando el respaldo, no son sociedad civil en Cuba, todo lo contrario. De hecho, de esas mismas organizaciones son las que sacan a las personas obligadas para hacer los actos de repudio, activistas, es decir, a ir a ofender a las casas a las personas. Entonces, ¿a esas organizaciones ustedes les van a dar dinero? No. Por lo menos no lo puedes hacer diciendo que se lo estás dando a la sociedad civil. Entonces, hay muchas medias verdades ahí. Yo creo que ha sido un proceso en el que se está avanzando mucho. Yo creo que, por ejemplo, la declaración de Borrell hoy, a pesar de que sigue siendo tibia, es mucho mejor que lo que Borrell habló el día que se aprobó la resolución. Es decir, el día que se aprobó la resolución, Borrell se paró y dijo que ellos estaban preocupados por el movimiento San Isidro, ellos estaban preocupados por los manifestantes de Obispo que todavía siguen presos, que había preocupación, pero que ellos estaban monitoreando la situación. Y ya, simplemente ahí él se escudó en eso. Y yo insisto, es decir, el movimiento San Isidro ahora mismo tiene 3 presos. Michael Osorbo, que es el creador de la canción Patria y Vida, junto con los otros artistas. Luis Manuel Otero, que fue detenido el 11 de julio por las protestas, que es la cara más, es decir, como la cara más visible del movimiento, y Esteban Rodríguez, que fue detenido en la manifestación de Obispo, donde todavía hay 6 personas presas, y esas personas lo único que hicieron fue salir a tratar de que los dejaran llegar a casa de Luis Manuel, que estaba en huelga de hambre, y ahí mismo los detuvieron en la calle, la gente los defendió y se los llevaron a golpe, y esas personas están acusadas. Entonces, ¿detrás de quién te estás parapetando? Si incluso el movimiento San Isidro tiene ahora mismo 3 personas que están presas, y tienes cientos de detenidos después de las protestas. Es decir, ahora más que nunca es insoslayable la represión, porque esa gente del 11 de julio y del 12 de julio le dieron golpes, los están torturando en las prisiones, porque los que han salido han contado, han dado testimonio, les están haciendo juicios sumarios colectivos, sin derecho a abogado, para personas que están incomunicadas, que no se habían podido comunicar antes con su familia. Las familias se enteran muchas veces después de que el juicio pasó. Es decir, todo eso está sucediendo en Cuba. Las madres desesperadas no les dan noticias de sus hijos, y por suerte esos testimonios han estado saliendo y están en las redes. Es decir, ni la Unión, ni el Parlamento, ni ningún gobierno puede decir que ya no sabe lo que está pasando en Cuba. No pueden decir que la represión ya no es visible, porque ya la represión es visible. Entonces, es simplemente negocios, intereses políticos por detrás, mucha irresponsabilidad también, porque nosotros los cubanos no contamos como podría contar otro pueblo, no sé, no somos tan importantes, digamos, dentro de este rejuego geopolítico del mundo, y esto es muy triste, porque lo que sí está quedando muy claro es que Cuba es una dictadura, y que cualquiera que haga negocios con Cuba, cualquiera que
que no se plante y diga claramente, llame las cosas por su nombre, está siendo cómplice de lo que está sucediendo en Cuba. Entonces, me gustaría hacer una pregunta más. Entonces, yo conozco a Ana Meli Ramos, pero Ana Meli Ramos no me conoce a mí. Porque un periodista franco-italiano se interesa por Cuba, soy un revolucionario al revés. No, es porque Cuba es, en mi opinión, más importante que el muro de Berlín. Porque las relaciones entre el régimen, Italia, Francia, son muy fuertes. Después de la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Italia tenía el Partido Comunista más fuerte y poderoso del mundo occidental. Los amigos de los regímenes comunistas en Italia están en muchos partidos y no solo en la extrema izquierda. Los partidos de derecha también hicieron negocios con el régimen. Entonces me permito preguntarte, detrás de una ortodoxia ideológica, al régimen cubano como al venezolano no le importa hacer negocios con todo el mundo. ¿Cómo es posible que pueda pasar esto? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Yo también creo que Cuba es muy importante, pero eso no lo ve todo el mundo. Es decir, yo creo que Cuba, de hecho, está bloqueando no solo todas estas libertades y la generación de una democracia en Cuba, sino que la está bloqueando también en Latinoamérica. Es decir, Cuba es una pieza clave dentro de Latinoamérica. Ahora mismo se vio con esto de las protestas. Ellos intentaron, como no podían ya decir que eso no estaba sucediendo, lo que hicieron fue tratar de mover a los partidos comunistas en estas distintas sociedades de Latinoamérica y mandarlos para las manifestaciones que estaban haciendo los cubanos en esos países y generar ahí un conflicto donde ellos decían que nosotros, y los cubanos que estamos fuera, somos los violentos, porque claro, es Estados Unidos el que nos está mandando, porque nosotros no tenemos cabeza para pensar como personas, ¿no? Es decir, siempre nos tienen que estar mandando a alguien y realmente ellos son los que mandan a esa gente del Partido Comunista, a sus agentes de la seguridad del Estado que están desperdigados por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, para generar un conflicto que transgreda las fronteras de Cuba y que se convierta en una cosa de la que ya no se está hablando. Es decir, el problema de Cuba, el gran problema de Cuba es interno, son ellos que están que no dejan que se mueva una hoja sin su permiso. Y eso mismo quieren entonces exportarlo a otros lugares. Hemos visto el proceso de Venezuela, Nicaragua. En Nicaragua es terrible lo que está sucediendo. Y ahí está la inteligencia cubana. Eso todo el mundo lo sabe. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe eso. Y entonces yo creo que Cuba se está valiendo. Sí, yo creo que, por ejemplo, la cuestión del embargo también es un negocio, y es un negocio para Cuba más que para nadie. Es decir, todo ese cuento de la lucha contra el embargo, todo eso es mentira. A Cuba le conviene que el embargo se mantenga, no solo porque es la justificación para ellos hacer y deshacer en el mundo, sino porque sabemos los cubanos que ellos también tienen negocios con los norteamericanos, porque las tiendas, lo que hay son productos norteamericanos muchas veces y españoles. Entonces, ¿de qué embargo estamos hablando? Es decir, por debajo se hace todo eso y por afuera está la fachada del embargo, tanto para uno, le sirve a uno como le sirve a los otros, y así es como ellos están jugando sus cartas, ¿entiendes? Entonces, frente a la izquierda latinoamericana, no, seguimos siendo el bastión inexpugnable porque tenemos un embargo por más de 60 años y hemos resistido. No hemos resistido, la gente en Cuba está muriendo de hambre. Si ha habido momentos en que la gente en Cuba no tiene comida, este es uno de ellos, donde los colapsos de los hospitales, donde no hay medicina, donde el país se mantiene, digo el país, la gente se mantiene con el dinero que le mandan sus familiares que están fuera. Entonces no somos independientes, nosotros somos el país más dependiente del mundo, dependemos de lo que trabajan nuestros familiares que están fuera, a los cuales se les critica por haberse ido, se les dice traidores, se les dice gusanos, cuando ellos defienden los derechos que uno no tiene adentro. Se les critica también, ni siquiera se les permite hacerlo, y ellos mandan entonces a la gente que tienen en los países a darle golpe y después dicen que uno es el violento. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un régimen que se sostiene a partir del chantaje a su propia gente. A los que quedaron dentro le dicen que no van a dejar entrar a los que se quedaron fuera. A los que están fuera le dicen que no hablen mal de Cuba porque no los van a dejar entrar a Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el mayor embargo que hay. Es decir, hay restricciones que ha puesto Estados Unidos, eso todo el mundo lo sabe. Eso afecta en determinado por ciento, pequeño, la economía de Cuba, y eso no lo digo yo, lo han dicho los mismos especialistas en economía que viven dentro de Cuba. Entonces, afecta en una cosa pequeña, pero no afecta en todo lo que ellos dicen. Si no afecta, por ejemplo, en cuestiones de medicina y de comida. No afecta, es decir, el embargo dice que pueden comerciar con personas naturales. Es Cuba la que no quiere que las personas naturales comercien libremente. Todo tiene que hacerse por los canales que ellos dicen que son los oficiales y que controlan los militares en Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿quién bloquea más?
¿Quién bloquea más las libertades de sus propios ciudadanos? ¿Quién bloquea más las libertades, intenta bloquear las libertades de ciudadanos que viven en otros países, que son ciudadanos de otros países? ¿Quién es el que paga y el que induce a determinados actores sociales en otros países para que sigan actuando en contra de los cubanos? Todo eso lo hace el Estado cubano. Si tiene brazos larguísimos, brazos que nosotros no conocemos del todo, que algún día se sabrá porque ellos bloquean toda la información. Entonces, ¿quiénes son los imperialistas? Ellos son más imperialistas que cualquiera. Es decir, el Estado cubano es un imperialismo ideológico que trata de dominar una región valiéndose de todos esos mitos de un país pequeño que resiste un país grande, David y Goliat, todas esas cosas nosotros los cubanos desde niños sabemos que es mentira. Y que no las queremos creer, si no queremos vivir dentro de esa lógica bélica que para colmo sabemos que es una mentira que ellos tienen para sostener sus negocios y vivir bien a costa del pueblo cubano. Ya me contestaste parcialmente, pero yo creo que hay pocos países en el mundo que tengan tantas representaciones diplomáticas como Cuba, a pesar de su pequeña población. El régimen es muy hábil para dictar la narrativa y justificar su política. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Hacen mucho lobby. Ellos es a base de lobby todo el tiempo. Pagando, ¿tú crees también personas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crea una red como esta? Yo no sé exactamente cómo lo hacen, pero sé que lo hacen. Sé que lo hacen porque veo cuando por ejemplo, la Academia Norteamericana está llena de esos discursos. Entonces, ¿cómo llegaron a la Academia? ¿Cómo la narrativa que se maneja en la Academia Norteamericana, que supuestamente es el enemigo, es ese tipo de narrativa pro Cuba, que realmente no es pro Cuba, es pro Estado cubano? Es decir, ¿cómo eso se consiguió? No lo sé. Es decir, yo realmente no lo sé, pero sé que lo hacen. Es decir, sé que ellos tienen inundado de agentes de la seguridad del Estado y de personas de todos los países ahí durante años, pues es que lo controlan todo. El problema es que cuando tú controlas un país por 60 años, tú puedes hacer lo que sea. Es decir, estamos hablando de que tú naces y en la escuela ya te están, el libro que tú tienes en primer grado ya dice todo. Lo sé por mi hijo, yo tengo un hijo pequeño y tuve que sufrir todo eso. Entonces tú dices, claro, por eso logran controlarlo todo, porque desde que tú eres niño están allí entrando en tu cabeza, tienen escuelas completas de militares entrenándose para eso, no solo lo de la contrainteligencia, es que después tienen escuelas, es decir, hay carreras, todas las carreras tienen como una parte militar, es decir, como un sector que se estudia dentro de lo militar, y esas son las personas que ellos usan después. Por ejemplo, cuando San Isidro, los médicos que entraron, los supuestos médicos que entraron, eran militares. Entonces, en todas las dimensiones profesionales ellos tienen militares que estudiaron esas carreras, pero son militares. Entonces responden a ese aparato. Y eso lo permea absolutamente todo en Cuba. Por eso es que es un sistema totalitario, además de una dictadura. Por eso, porque es total. Abarca absolutamente todo, hasta la gente que tú tienes a tu lado en tu vecindad. Y así mismo entonces portan esa gente a otros países para hacer ese trabajo. Y lo hacen bien. Sí, son personas que hacen, evidentemente lo único que ellos hacen bien es la represión. Todo lo demás es disfuncional y es un caos en Cuba. Lo único que funciona es la represión. ¿De quién lo aprendieron? No sé. Si fueron de los rusos, hay quien dice que no, que era la Stasi alemana, que es de ahí de donde ellos aprendieron. Yo no sé de quién lo aprendieron, pero la cosa es que funciona y que tiene la complicidad de una parte del mundo por estos negocios que deben tener. Con esa gente son con los que ellos mantienen los negocios. Ellos no necesitan comerciar con el mundo entero. Con esos 4, 5 o 6 países con los que ellos comercian, están bien para mantenerse a ellos, no para mantener un país. Ya expliqué de qué se mantienen los cubanos, no es de esos negocios. Los cubanos se mantienen de sus familiares que viven fuera y de inventos que hacen por la izquierda, como se dice en Cuba, es decir, ilegalmente. Pero bueno, sus negocios sí están bien resguardados por esa gente que ellos tienen en los distintos países, cuidando esos intereses. Déjame hacer un poco el papel de abogado del diablo. Se dice que la salud cubana es de muy alto nivel. El país es tan generoso que envía a sus médicos a todo el mundo de forma gratuita. ¿Es esto realmente así o hay algo que no es cierto? Esa es una pura y completa mentira. En primera, los hospitales en Cuba se están cayendo a pedazos. No hay una medicina. Ahora mismo la gente, las medicinas las está recibiendo por donaciones de las personas cubanas que están organizando todo eso fuera, valiéndose también de la iglesia, de personas que siempre han hecho ese trabajo. No hay medicina, los hospitales están cayendo.
No hay médicos suficientes, justamente porque están exportando los médicos. Esos médicos que exportan no son gratuitos en ningún caso. Eso se paga y muy caro. Si los distintos países pagan muy caro esos médicos que van a trabajar ahí. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que ese dinero va al Estado en un por ciento muy elevado y a lo que se le da a los médicos cubanos a veces un 10% de ese dinero. Y lo sé porque yo estuve de misión también. Yo no soy médico, pero estuve de misión educativa en Angola. Yo trabajé 1 año y medio en Angola, en una misión, y ahí vi bien cómo funciona esta cosa de las misiones. A mí me pagaban menos de un 10% de lo que se pagaba por mi trabajo. Y además en Angola, no solo, en África completa, la que regula todo ese trabajo es una empresa que es de la FARC también, si es una empresa militar. Lo mismo el trabajo de los médicos, que el trabajo de los profesores, que el trabajo de la Biofan, que es todo esto de control de epidemia, la construcción. Es decir, hay muchos proyectos, no son solo los médicos son los más visibles porque es la mayor cantidad de gente que se exporta, pero eso pasa en muchos otros renglones de profesionales y sucede así, es simplemente trabajo esclavo para decirlo rápido y bien, es decir, no rápido y mal, sino rápido y bien, es trabajo esclavo aquí en cualquier lugar del mundo, como mismo puede explotar cualquier transnacional, así mismo funcionan las empresas militares cubanas como transnacionales y explotan a las personas que mandan, pero además el problema no es solo que te quitan el dinero. El problema es que te hacen trabajar bajo un régimen de estatutos militares. Nosotros teníamos estatutos militares, no podíamos relacionarnos con angolanos. Si lo hacías, bueno, ya tú, pero eso era mal visto. No podías moverte de provincia sin pedir autorización. No, a veces no podías ni ir al supermercado sin pedir autorización a tu jefe de brigada. Y así había que vivir. Bajo ese régimen había que vivir. Es decir, que no es solo que te quitan el dinero, es que te hacen vivir en un régimen de esclavitud de control total, es decir, el control que ellos tienen dentro de Cuba y que no puede ser total por mucho que quieran, tratan de hacerlo total porque claro, estás en otro país, estás bajo unas reglas del juego que tú no conoces, te está vigilando tu propio jefe de brigada que lo tienes al lado, si realmente es muy macabro la manera en que esas misiones funcionan cuando la gente se va. Sin que nadie se llame engaño, esas personas que van y que van porque no tienen otra manera de conseguir dinero, porque aunque sea lo poquito que le pagan es más de lo que le pagan dentro de Cuba, esas personas sufren muchísimo todo ese tiempo que están trabajando en esos lugares y son vigiladas en esos lugares. Esos médicos están siendo vigilados. Ha sido una pregunta trampa. ¿Por qué la hice? Porque incluso en Italia tuvimos una delegación de médicos cubanos durante la pandemia y varios escándalos estallaron para afirmar que no todos, pero muchas de estas personas ni siquiera parecían personal médico, no estaban preparadas para combatir la pandemia. ¿Tú qué opinas? ¿Hay espías también? Por cada misión que sale de Cuba, hay un grupo de personas que sí son médicos o profesionales o maestros o lo que sea para lo que se vaya, y otro por ciento son los agentes de la seguridad del Estado, que están infiltrados para hacer otro tipo de trabajo en esos países y de paso vigilar a los profesionales cubanos que van. Sí, eso está clarísimo y eso se puede, por nómina, si eso fuera transparente, si realmente hubiese algo transparente en Cuba, por nómina se supiera quiénes son los funcionarios, que al final son agentes, muchos, o de la seguridad del Estado o no, pero son agentes igual, es decir, responden a esas leyes no escritas, pero muy, muy importantes, y quiénes son los profesionales. Es decir, es así, eso también todo el mundo que sale de misión lo sabe. Que por cada, igual pasa con las delegaciones deportivas, por ejemplo. Las delegaciones deportivas cuando van a jugar tienen una parte que son agentes que los están vigilando, que van para eso, van para vigilar, para que no se queden, para que no hagan declaraciones, para que no sé qué cosa. Van para eso, para vigilar. Y así mismo pasa dentro de Cuba. Imagínate que eso no es productivo. Todas esas personas no producen nada. Y son cientos de miles de personas dentro de Cuba que el único trabajo que tienen es vigilar. A mí, si ellos ponen... Cuando ya tú eres muy visible, te ponen uno fijo. Yo tenía uno. Esa persona me dijo un día, mi trabajo eres tú. Y yo le dije, ¿cómo que tu trabajo soy yo? Sí, yo me levanto, me acuesto, y lo único que yo tengo que hacer es monitorear tu vida, mi vida, incluso privada, porque además ellos utilizan las conversaciones privadas de las personas en los medios para desacreditar. Ellos son los que se desacreditan, porque eso es ilegal, pero bueno. Y entonces esa persona se llama la persona que te atiende. Se dice así en Cuba. Y esa persona tiene que estar a veces parada en la esquina, vigilándote a ti todo el día cuando tú tienes cerco policial. Entonces, imagínense ustedes cómo es vivir en un país donde tú vas a salir y te dicen, hoy no puedes salir. ¿Por qué? No, porque no puedes salir, ¿ya? Y te mantienes ilegalmente, sin ningún tipo de orden,
sin ningún tipo de papel que lo diga, de mira, te estamos investigando por algo, nada, es decir, fuera de lo legal. Ellos se mantienen ahí a veces con la patrulla al doblar para que no la vean, y si sales ya te llevan presa en la patrulla, y tú tienes a esa persona que te atiende en la esquina parado o sentado así, esperando a que tú salgas de allí. Y eso pasa cientos y cientos de veces en Cuba. Y todas esas personas están no produciendo, están ahí, son como parásitos, que para colmo te vigilan, es decir, te violan todos tus derechos de libertad, de movimiento, de lo que sea. Y cuando vas a salir a veces te dicen, no, no vas a salir porque la calle es de los revolucionarios, otra gran frase. Sí, fíjate que ya tenemos varias frases que son fascistas. Sí, la revolución tiene derecho a defenderse, eso es, por encima de sus ciudadanos. Las calles son de los revolucionarios, las universidades son de los revolucionarios, hay miles, hay un proyecto que es de libertad académica, Observatorio de Libertad Académica, que está recogiendo las historias de cientos de cubanos que han sido expulsados de sus universidades, siendo estudiantes o siendo profesores, como me pasó a mí. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, ¿qué progresismo puede haber en un país que hace eso? No existe, es decir, eso es una mentira que se vende al mundo, y como mismo la mentira de los médicos, que es trabajo esclavo pasado por solidaridad. Yo no digo que esos médicos no hagan una buena labor en determinados, que hayan hecho buenas labores en los países. Yo no niego que se hayan establecido relaciones hermosas entre los médicos y los pacientes, porque yo también tuve relaciones muy hermosas con mis estudiantes angolanos. Si ya eso es a nivel humano, eso no lo para nadie. Eso sí sucede. Es decir, y muchos de esos médicos sí tienen ese sentimiento de ayudar, de ir a solidarizarse con otras personas que lo necesitan. Eso yo no estoy negando. Lo que sí estoy diciendo es que detrás de eso no hay ninguna gratuidad. Eso se paga bien caro y ese dinero va al Estado cubano, no a los profesionales que ejercen esa labor. Mi última pregunta, y pido disculpas a la gente, nos están llegando decenas de preguntas, pero ella también tiene una vida y tiene que regresar a su vida. Tú eres muy peligrosa porque tú trabajas con los cerebros y por esto eres también una enemy of the state, como podrían decir los gringos. ¿Qué puedes o qué podrías decir a los millennials que siguen ese cuento de la revolución anticapitalista, antiimperialista, y no solamente en los países ricos o desarrollados, como pueden ser los países europeos o Estados Unidos, pero también en Venezuela, en Colombia ahora, en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Chile? Bueno, yo les diría que escuchen a los cubanos, que traten de conversar con personas normales cubanas, tanto los que viven fuera como los que están dentro, que escuchen, que traten de que esos cubanos se abran y les hablen, porque también hay mucho miedo, hay mucha gente que no quiere hablar, no quiere meterse, aunque eso cada vez pasa menos. Que traten de hablar, que si realmente les interesa Cuba, que si realmente les interesamos los cubanos, hablen con los cubanos, escuchen las historias mínimas esas, que es ahí donde se juega todo, donde sale la verdad. Que le pregunten cómo eran tus estudios, qué te decían, qué tenías que decir en tus estudios, si no decías esto, qué te pasaba, qué le pasa a tu familia si tú dices tal cosa, si tú publicas tal cosa. Es decir, que escuchen a los cubanos, es decir, porque eso es lo más honesto. Es decir, lo que está sucediendo muchas veces con esas personas, incluso los que tienen buenas intenciones, es que quieren solucionar sus frustraciones, sus anhelos de un mundo mejor, que tal vez no lo ven en sus propios países, lo quieren solucionar como un sueño que no es real. Entonces, si tú quieres tener el sueño que tú quieras, perfecto, pero el problema es que eso afecta a personas concretas, es decir, eso nos afecta a nosotros los cubanos. Y cuando tú entiendes de que los cubanos están siendo reprimidos, de que ahora mismo hay muchas madres que no saben dónde están sus hijos, mientras hay un canciller diciendo que eso es mentira, que en Cuba no hay desaparecidos. Entonces, ni siquiera tienes el reconocimiento de la verdad de lo que te está pasando. Imagínate cómo se siente una madre que lleva más de 2 semanas sin saber de su hijo y que ve en la televisión de todos los países que en Cuba no hay desaparecidos, que Cuba es un paraíso, que Cuba, ¿cómo se puede sentir esa persona? ¿Cómo nos podemos sentir nosotros los que hemos tenido que salir de Cuba porque prácticamente nos votaron y que ahora sabemos que cuando vayamos a regresar no nos van a dejar entrar y será la batalla infinita? Porque yo dije que yo cuando vaya a entrar, yo voy a entrar como sea, aunque sea muerta, ¿entiendes? Entonces, tu sueño es muy lindo, pero es mentira y se está sosteniendo sobre la represión que hay sobre mí. Entonces, es irresponsable. En el fondo, aunque haya buenas intenciones, y se lo digo también a todos los italianos, porque yo sé que los italianos, muchos italianos tienen una historia de amor con Cuba,
les digo que esa historia de amor, lo siento mucho, pero están siendo cómplices de un régimen dictatorial que está reprimiendo a los cubanos y que por su sueño nosotros estamos pasando hambre, nosotros estamos, se nos están violando nuestros derechos que ustedes tienen en sus países, aunque no los tengan completamente, aunque haya errores, aunque haya miles de problemas en sus países. Yo en eso no me meto, entonces no se metan en los problemas que tenemos nosotros. Escúchenos, nosotros tenemos voz, ustedes no tienen derecho a hacer nuestra voz. Si no hagan lo mismo que el Estado cubano, ¿entiendes? Y mucho menos por una buena intención. La buena intención, tradúzcanla en escuchar a los cubanos y en apoyarnos y en ver por qué hay miles de cubanos que se van anualmente de Cuba. Es decir, cuando un país emigra masivamente, enfrentándose al mar, enfrentándose a cruzar fronteras, no es por gusto, porque nosotros los cubanos no somos estúpidos, nosotros los cubanos no nos gusta pasar trabajo, nosotros los cubanos simplemente estamos huyendo de un régimen que es una dictadura cruenta y terrible. Entonces, sus sueños, perfecto, pero no a costa de nuestra libertad. Ana Amelia Ramos, muchísimas gracias. Gracias a usted por tener tanta paciencia. Yo hablo como, me pongo como muy pasional, pero para mí esto se traduce no solo en cuestiones abstractas de justicia y qué sé yo, sino en personas concretas que ahora mismo están presas y de las cuales a veces no sabemos nada.